Arranca la campaña electoral para el 23 de julio. Quedan inauguradas 2 semanas de frenética actividad política después de los primeros mítines electorales con una tradicional pegada de carteles que ha pasado en algunos casos a mejor vida. Pedro Sánchez escogió Madrid, Alberto Núñez Feijóo se fue a su aldea natal en Galicia y luego viajó hasta Barcelona para coger el cepillo y el cubo lleno de cola. Yolanda Díaz aterrizó en La Coruña y Santiago Abascal protagonizó un acto en Almería y hoy comienza de forma oficial la campaña en Valladolid. Los partidos políticos comienzan a pedir el voto después de semanas en las que se ha intentado llevar al centro los pactos de la derecha para evitar hablar de lo que de verdad importa. En este diario de campaña veremos muchas encuestas que intentan influenciar al votante hacia determinados sectores del arco parlamentario, muchas críticas cruzadas y tendremos que analizar con lupa los diferentes programas electorales. España se la juega el próximo 23 de julio. Las urnas deben llenarse de votos en conciencia. La situación económica de las familias españolas es más que frágil. La hucha ha dejado de ser pequeña para desaparecer. Más de 1,5 millones de hogares no pueden hacer frente a sus gastos esenciales. Ni seguridad financiera ni ciudadana en medio de una rendición sin precedentes al mundo islámico y al Reino de Marruecos. Una sociedad inmersa en una espiral autodestructiva por la imposición de determinadas ideologías y lobbies. Un gobierno que se ha dedicado a premiar terroristas y golpistas tras una manipulación y control de todas las instituciones públicas a su alcance, sacando al mismo tiempo a violadores de las prisiones mientras levantan la bandera feminista. Políticos que se han olvidado de las reformas importantes, de la política del agua, agrícolas o de la industria para centrarse en repartir subvenciones disparando la deuda pública. Un país llevado a la destrucción del orden constitucional. El sanchismo es mucho más que Pedro Sánchez. Es un plan, un proceso rupturista en todos los ámbitos. La subordinación de la política, la falta de compromiso y lealtad, el oportunismo, estar a la merced de los enemigos, el pisoteo a la Carta Magna, la ruina y la descomposición de las gentes. España se la juega el 23 de julio. Nos la jugamos todos. Las calles del casco viejo de Pamplona se han reencontrado este viernes con los toros. Primer encierro de los Sanfermines a cargo de los toros de una ganadería gaditana. Carrera muy rápida que no ha llegado a los 3 minutos. El reloj marcaba las 8 cuando los toros han salido desde los corrales de Santo Domingo tras los 3 cánticos a San Fermín. 6 heridos por contusiones sin mucha gravedad en este encierro limpio y sin cornadas, aunque con muchas caídas de los mozos en diferentes zonas ante un pavimento húmedo por las lluvias de las últimas horas. Comenzamos el viernes aquí en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar, también hoy de celebración. Julio Eriza, muy buenos días. Yo ya solo quedo yo con el pañuelo rojo, porque yo soy el de Pamplona, y si me vais a permitir que pues hoy es el día de San Fermín, pues ostente este pañuelo que para mí es muy emotivo, ¿no? Yo viví muchos años en esa tierra estupenda y me hace muchísima ilusión. Mucha preocupación con la campaña electoral que está encarrilándose hacia debates que nada o poco importan a la gente. Ese dato que acabas de dar, Alba, de que hay 1,5 millones de hogares que no llegan a final de mes, que no pueden cubrir ya sus gastos más esenciales, ¿no? Miraba las estadísticas de hogares en España y pensad que hay 19 millones de hogares, más o menos, en España, pero hogares de una persona son 5 millones. ¿Qué significa que hay 5 millones de hogares de una persona? Pues significa que hay 5 millones de personas que viven solas. 5 millones de personas que viven solas. Eso es un drama social en sí mismo. La soledad es el peor de los escenarios para un ser humano. Y es verdad que la enfermedad es mala, es verdad que hay la pobreza, pero la soledad es uno de los peores dramas para un ser humano. Entonces, 5 millones de personas que están solitas. Bueno, ¿qué modelo social estamos construyendo? Pues si además tenemos
ya 1,5 millones de hogares, que no es 1,5 millones, puesto que hay 19 millones de hogares y el Banco de España habla de un 10%, esos son 1.900.000 hogares, no 1,5 millones, sino 1 millón, que no pueden cubrir, satisfacer sus necesidades más básicas. Estamos ante un problema social de primera magnitud, del que no quieren hablar los políticos en campaña. No quieren hablar de la cesta de la compra, no quieren hablar del precio de la energía, no quieren hablar del precio de las hipotecas. Pero ellos, los que han gobernado, son los responsables de esas tres cosas. Entonces, simplemente quiero abrir este programa con ese comentario. Es decir, no pasa porque sí, pasa porque han hecho políticas que no previeron y ahora no pueden proveer. Josep María Francas, buenos días. Pues muy buenos días. Pues mira, las televisiones, lo que he visto, siguen con el tema de PP, Vox. Ahora el tema ya no es Extremadura, como bien sabéis, sino que la batalla es Murcia. Entonces, otro tema que está muy de moda es tomarle el pelo, entre comillas, al PP por el tema de la lista más votada, diciendo, pero ¿cómo se atreve de decir esto cuando él no ha sido capaz de aceptar el tema de la lista más votada en Extremadura? Claro, no se dan cuenta de que esas cosas se proponen como pacto. Si el contrario no pacta, no hay pacto. O sea, si el PP propone la lista más votada, tiene que ser el PSOE que diga, vale, lo hacemos en todos los ayuntamientos, vale, lo hacemos en todas las comunidades, vale, pero lo que no sirve, es decir, no, y ahora tú que has propuesto esto pringas con la lista más votada. Eso no funciona así. También me hace gracia otra cosa, bueno, gracia es un decir, otra cosa que es que se está hablando todo el rato de que al hablar de la lista más votada, que el PP nunca ha dejado, cuando ha podido gobernar con Vox, al PSOE, ni que nunca ha apoyado al PSOE en nada. Claro, por ejemplo, pero es que curiosamente nadie, ni la gente del PP, se le ocurre mentar, por poner un ejemplo, Vitoria, que sepa yo está gobernando el PSOE gracias al PP. O nadie se le ocurre mentar Barcelona, ciudad no pequeña precisamente. O sea, a mí me extraña la santa inocencia de algunos, bueno, lo de santa es un decir, la inocencia de algunos. Y después otra cosa que, claro, Julio acaba de lanzar un tema, que es el tema de los hogares, que me parece que con eso podría tener la campaña del PP hecha, o incluso Vox, a partir de hoy. Y ojalá cambie. Pero es que hay otro brutal que se lo hizo ayer Puigdemont. Claro, Puigdemont, cuando declara el tema de que le han propuesto los indultos, todas las televisiones han saltado esta mañana diciendo, hombre, pero la credibilidad de Puigdemont está por los suelos, ¿cómo os podéis creer a ese tío? Si indultaba a los demás. Claro, a ver, o sea, el único tío que la credibilidad está por los suelos y cuya reputación ya no existe se llama Sánchez. Puigdemont será poco creíble, no tengo ninguna duda. Sobre todo si habla de viajes, o de entregarse a la justicia o de cosas así, porque hay un precedente. Pero resulta que Sánchez tiene un precedente con los indultos. Con lo cual, si alguien no es creíble, es Sánchez. Entonces, no veo, tampoco nadie dice eso. O sea, todo el mundo dice eso, que cómo fiarse de Puigdemont. Pues mi pregunta es, ¿cómo fiarse de Sánchez? Que los dos mienten, no tengo ninguna duda. Pero eso es perfectamente verosímil. Y lo contrario no es creíble. Lo contrario no es creíble. Pues nada, buen fin de semana y a ver qué pasa. José Ramón Riera, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Sí, ha empezado la campaña y yo creo que desde la campaña, yo, que por mi parte, me corresponde la economía, quiero empezar a poner datos encima de la mesa para que los oyentes, los espectadores, puedan tomar decisiones. Vamos a ver, Pedro Sánchez, si cogemos los 5 primeros meses de este año y cogemos los 5 primeros meses del 2017, cuál fue el último año de Feijóo, de Rajoy, ha incrementado los impuestos directos en un 44%. 44%. Pero, sobre todo, lo que ha incrementado es el IRPF. Es decir, que ha incrementado el IRPF casi en un 60%, y si lo comparamos con respecto al último año de José María Aznar, el incremento es un 96% y en el IRPF un 114%. Vamos a ver, ¿esto qué significa? Y me decía por Twitter Miguel Sebastián, esos datos no son correctos, no pueden ser correctos por un motivo, porque Sánchez no ha subido el IRPF. Es cierto
Claro que no ha subido el IRPF, se ha aprovechado de la subida de la inflación para no tocar el IRPF y automáticamente este IRPF ha crecido. Y además hay una cosa que Miguel Sebastián no se ha molestado en calcular. Cuando gobernaba el señor Aznar, es decir, el 83% de los impuestos directos eran IRPF. Con Pedro Sánchez es el 93%. ¿Lo que quiere decir? Que está dando a la parte más dura que decía nuestro querido presidente de la televisión, no el del gobierno. Está dando a las familias. ¿Por qué? Porque ¿quién paga el IRPF de forma sustancial? Los trabajadores. Si tú incrementas el 45% de la recaudación con respecto al 2017, cuando la inflación ha crecido un 15%, estás quitándoles un 30% de incremento de IRPF. ¿Y a quién se lo quitas? ¿A quién paga el IRPF? Que no es precisamente la señora Botín, ni es precisamente el presidente de Iberdrola o el presidente Repsol. Son el 90% de los trabajadores y de los pensionistas, que son los que pagan el mayor porcentaje del IRPF. Y por lo tanto, desde aquí, primero, mandar un mensaje. El señor Sebastián sabrá de economía, no tengo ninguna duda, pero Sánchez está abusando de los trabajadores. Sánchez va como una figura pública muy especial. Yo soy Curro Jiménez, dice Sánchez, que le quito el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. No, no, no. Sánchez es un señor feudal. Es un señor feudal, es decir, que además tiene derecho de pernada sobre los ingresos de sus vasallos. Abusa de sus vasallos con ese derecho de pernada que es la agencia tributaria. Y está esquilmando el bolsillo de los trabajadores. Y ahora toca ir a las urnas, que escojan a quién quiere que les gobierne. Hablaremos mucho de economía hoy, y no solo porque esté José Ramón Riera aquí en la mesa de Dando Caña, sino porque también a partir de las 12:30 Vox presenta su programa económico de la mano de Jorge Buxadé y de Iván Espinosa de los Monteros. Lo escucharemos en directo y también analizaremos el resto de programas electorales de los distintos partidos en materia económica, que van mucho más allá de la herencia universal planteada en los últimos días por Yolanda Díaz. Carmelo Belle, muy buenos días. Hola, buenos días, encantada de estar aquí con vosotros y además estar en un día tan especial. Inicio de elecciones, aunque son tan frecuentes en España que ya no tendríamos que celebrar ese inicio. Pero yo viendo aquí a un Navarro de Pro y que hoy viene haciendo homenaje a San Fermín, creo que tendremos suerte y que tendremos una vigilancia especial, puesto que San Fermín, esa celebración, nos ha demostrado una vez más que las tradiciones en España existen, que son tradiciones con arraigo en la cristiandad de donde provenimos todos y que se han empeñado en eliminar, pero que es el pueblo el que en realidad las ha mantenido. Por tanto, en un momento electoral tenemos que acudir de nuevo al pueblo y decirle a ese pueblo que tan convencido estaba y que tanto sabía de lo mal que lo había hecho el sanchismo, de las dificultades que nos había provocado, no solo económicas, sino en muchos otros aspectos. Por ejemplo, es increíble que se hayan gastado, y lo digo ante economistas de pro, 2.000 millones de euros en igualdad, y resulta que la violencia es más fuerte que nunca en una empresa privada. Esas empresas que ellos tanto critican, a la gente se la juzga por los resultados. ¿Quién juzga a estos políticos por sus resultados? Y ahora resulta que el señor presidente del gobierno lo que hace como campaña electoral es un recorrido por las televisiones, un recorrido con entrevistas que resultan bastante ridículas, porque en realidad, en lugar de hablar de lo que han hecho y de lo que ha dado algún buen resultado o de lo que van a hacer en el futuro, acude como víctima criticando a los periodistas, cosa que uno no puede entender, acusando a los demás de mentir y de bulos,
cuando el que ha mentido desde siempre es él, pero ahora dice que eso es un cambio de opinión y que el cambio de opinión lo hace por el futuro. No, mire usted, el cambio de opinión usted lo realizó día a día, pleno a pleno, reunión de Consejo de Ministros a reunión de Consejo de Ministros para conservar su puesto, para seguir siendo presidente. Por tanto, de momento, yo no entiendo lo que va de pre-campaña electoral. Ojalá se cambie ahora para la campaña electoral, porque alguien tiene que dar cuentas de lo realizado y lo que se dedica es a criticar. Y la oposición tiene que contar todo lo mal hecho, porque los datos que aquí hoy habéis comentado y en tu primera alocución son verdaderamente espantosos. La pobreza, lo que decíamos, lo que ha dicho Julio, millones de personas viviendo en soledad, que los hogares no llegan a final de mes y se les ocurre decir que van como una moto, la economía va como una moto. ¿Quién lo dice? Pues eso sí es mentir. Ya lo ven nuestros espectadores, muchos asuntos de los que hablar en este día 1 de campaña electoral, ahora sí, de cara al próximo 23 de julio. Nos meteremos de lleno, conoceremos cuáles son los últimos movimientos de los diferentes candidatos de los partidos políticos. También desvelaremos en directo, de mano de Jorge Buxade y Iván Espinosa de los Monteros, el programa económico del partido de Santiago Abascal. Pero antes, queremos que vean unas imágenes que ha compartido Julia Ariza a través de su canal de Telegram y que pone de manifiesto otro tema del que se ha hablado mucho hace unas semanas a raíz de la famosa Ana Obregón, pero de la que parece que ahora se han olvidado el resto de los grupos políticos. Como ven en las imágenes, una de las enfermeras lleva un bebé en sus brazos y se lo entrega a esta... Que acaba de nacer y se lo entrega a esta pareja. Entendemos por la sucesión de las imágenes. A estos dos caraduras, sinvergüenzas, jetas. Es un desgarro ver esto, pensar en la madre en la otra habitación a la que acaban de arrebatarle a su niña y pensar en esa niña a la que le acaban de arrebatar a su madre. Sois unos sinvergüenzas y ojalá eso quede completamente prohibido. No puedo decir otra cosa y lo digo públicamente y que sea lo que Dios quiera, pero lo siento por la madre, lo siento por la niña y lo siento por la sociedad que calla al ver estas imágenes desgarradoras. Pretenden encima ser tiernas, pretenden que nos conmovamos con la cara de esos dos que están arrebatando una hija a su madre y una madre a su hija. ¿Cómo veis el resto de estas imágenes? Porque aquí hemos debatido mucho sobre la cuestión de los vientres de alquiler, que ahora les ha dado por llamarle gestación subrogada, pero muy pocas veces hemos mostrado estas imágenes de una realidad que es permitida en algunos países y que en otros, como por ejemplo España, está prohibido, pero sí que es cierto que hay más de 2.000 niños en España que han nacido, que han sido arrebatados de sus madres para entregárselo a otra pareja. Bueno, eso, arrebatados a estas edades, porque arrebatados a otras yo sigo diciendo que hay entre 40 y 60.000, o sea, que no, ese es peor, o no peor, no lo sé. No lo sé si es peor una cosa que la otra. A ver, lo natural es que los niños / niñas tengan padre y madre. Cualquier cosa que falle de eso es un problema. A partir de ahí, que cada uno saque su conclusión. Estoy absolutamente de acuerdo. Y de hecho, me impresionan. Quizá alguna gente diga que es mi edad, que soy anticuada o que no soy progresista, no sé a qué le llaman progresismo, pero si el progresismo nos lleva a destruir aquello que a lo largo de los siglos nos ha traído a ser lo que somos y a destruir las diferencias entre hombre y mujer, a destruir la familia y a arrebatar hijos a las madres, porque algunos dicen, es que lo hacen por una cuestión económica. Pues qué mal me lo ponéis muchísimo peor. Por tanto, yo creo que la gente tiene que ver, tiene que saber. Una cosa es lo que se predica con tanto bombo, con tanta parafernalia, con tantos medios de comunicación que apoyan
determinadas situaciones. Y la verdad, yo creo que tanta parafernalia en torno a Ana Obregón no ha sido nada beneficiosa para esta situación, cuando además ahora se dice que es la abuela, que el que sería el abuelo no quiere que se le comente nada de eso. Luego, al final, se da lugar a situaciones muy duras y muy difíciles. Y dentro de unos años veremos lo que buscan esos niños, lo que quieren saber, quiénes son sus padres en realidad. Honestamente, Sí, a mí se me pone la piel de gallina. Aquí hay un tema muy claro. Esto es un ataque a la familia. Y entonces, como todo este principio woke que viene de Estados Unidos viene propiciado por una izquierda comunista que ha ido tomando de forma desaforada el poder y el control en las grandes universidades, en los grandes medios de comunicación, en las grandes operadoras de cine, televisión y demás. Es decir, esto es tremendamente peligroso, porque lo que ataca es a la raíz del concepto familia. Entonces, cuando el concepto familia se destroce, es decir, tendremos una sociedad completamente nueva, que no tendrá nada que ver con la actual, con la clásica, con la auténtica. Y ese es el problema. Desde la sociedad tenemos que tomar una posición, tenemos que decir que la familia es algo muy claro, y cuando nos vemos obligados a tener que estar comentando este tipo de cosas, pues realmente es que nos están ganando la batalla. Entonces, habrá que definir y habrá que tratar y habrá que preparar una estrategia clara desde el mundo de la derecha conservadora de principios, valores y ética, para defendernos de estos ataques. Es decir, yo creo que este es el gran kit de la cuestión, que en estos momentos cualquiera, es decir, que forme parte de las ideas conservadoras, clásicas, naturales de la vida, de la relación humana, es decir, de la ética, de los valores, de los principios, se va a tener que empezar a plantearse muy seriamente cuál es la estrategia a seguir, porque lo que estamos ahora es en fase defensiva, es decir, y tendremos que tomar una posición claramente diferente y empezar, ¿sí?, a tomar posiciones en todos los lugares y en todos los medios y a todas las horas. Y esto es la clave, es decir, los que somos economistas y defendemos el concepto liberal de la economía, sí, hemos decidido ponernos al frente y empezar a atacar día a día en todos los medios de comunicación, escribiendo sobre la economía liberal, porque es lo que nos tiene que defender. Y tendremos que hacer otras cosas, como son, con temas de valores, de empezar a defender los conceptos de la familia. Y dices de ataque a la familia, ataque a la familia natural. Natural, o sea, sí, esa es la que hablo, eso claro, es de la que hablo. Porque ahora el tema de familia, el tema de familia lo han cambiado. De todos modos, de eso subyace una cosa que es, supongo que van por ahí los tiros, ¿no? Es decir, el derecho de cualquier persona a usar a los niños. Y no el derecho de los niños, que no existe para nada. Es decir, el que tiene derecho a tener padre y madre es el niño. Yo no tengo derecho a coger hijos, ni a tener hijos si no hago nada. O sea, el derecho... Entonces, aquí... Es que el derecho a ser padre... Pero además... Tengo derecho a ser padre, pero tengo que hacer algo para hacerlo. Exacto. Todas estas feministas extrañas que dicen defender tanto a la mujer, que es convertir a la mujer en incubadora de hijos para otros. Porque no hay otra. Es horrible llamarle a una mujer incubadora. Es una palabra moderna, espantosa, pero es una realidad. Y cuando además lo que tenían que hacer es proteger la natalidad. Y que van a ganar estas ideas, honestamente, en el mundo, los millones de personas son indios, chinos, y en esos países no está claro que esto se admita. Carmen, hay una deliciosa película de un señor muy mayor que decide ir a ver a su hermano que se está muriendo, que vive a 500 millas, y coge un pequeño tractor. No sé si recordáis la película. No. Y va por unas carreteras de Estados Unidos en busca de su hermano para poder despedirse de él. Hay un momento en el que se para en un descampado, duerme muchas veces en el campo, en el monte y tal, y se encuentra con una chica
que se ha escapado de casa, que se ha ido de su casa porque no quiere saber nada de la familia y tal, no sé cuánto. Y entonces se juntan frente a un fuego y empiezan a charlar, ¿no? Y el anciano le pregunta, oye, ¿y por qué te has ido? Y la otra, pues es que no, tal, no sé cuánto. Y hay un momento en que él coge una ramita de un árbol y le dice, mira, cógela. Coge la ramita a la chica y dice, pártela. Y hace clac, se parte. Le da otro trocito de ramita y dice, mira, esta eres tú. Y le da otro trocito, lo junta, este es tu padre. Otro trocito, esta es tu madre. Este es tu hermano. Dice, este es tu abuelo. Dice, anda, rómpelos ahora, pártelo. Y ella intenta. Y dice, no puede partirlos. Dice, pues, qué bonita. Eso es la familia. Vuelve a casa ella. Está bien, Me dicen mis compañeros que el título es Una historia verdadera. Una historia verdadera, maravillosa película, por cierto. Y peliculón también, Julio, la que vamos a emitir el domingo en esta casa a las 10 de la noche bajo el nombre de Lo que nadie les cuenta. Me se ponen los pelos de punta. Los que sean seguidores de tu canal de Telegram y también de Dando Caña sabrán a qué película nos estamos refiriendo. Los que no, el domingo, bol de palomitas y a las 10 de la noche el Toro Televisión y podrán ver esa película que plasma de muy... No es para niños, ¿eh? No es para niños. Es una historia de un psiquiatra. ¿Puedo contar un poco? No mucho, pero si puedes contarlo. Es un psiquiatra... ¿A qué le dice que no? No, le dice que no. Sin que desvele no nos haga mucho. spoiler, que no nos haga spoiler. Pero algo, Un por si psiquiatra no de se puede ver. Oklahoma, un hombre joven, al que le dicen, oiga, tiene usted que hacer un dictamen pericial de un reo al que vamos a justiciar esta noche en la silla eléctrica. Y la ley de Oklahoma prevé que tiene que haber ese dictamen porque si estuviera loco no se le puede ajusticiar, no se le puede llevar a la silla eléctrica a matar, ¿no? Y entonces va a la cárcel, tal, y al final llega a una sala donde está el reo, está esposado con unas mono naranja. En una mesa de hierro, tal. Y el psiquiatra se sienta enfrente de él y le dice, bueno, tú sabes que depende de mi dictamen te vamos a matar esta noche. Entonces él levanta así la cabeza, el actor es formidable y le dice, no me podéis matar, yo no soy David, el reo, soy el demonio que ha poseído a David. Y a través de una conversación que los dos mantienen se ve cómo la sociedad se ha metido en esa espiral de autodestrucción que les comentábamos al inicio. Imágenes que nos llegan desde Zaragoza, impactantes imágenes después de los 10 minutos de tormenta y granizo que cayeron ayer sobre esta ciudad. Una tormenta torrencial que ha convertido a las calles en verdaderas riadas. De hecho, carreteras convertidas en canales, como por ejemplo la Z30, y van a ver ahora en unos segundos la imagen de una mujer subida al capó de su coche, unas imágenes que, como digo, estremecedoras. La están viendo ahí, a esa mujer que minutos después sí que tiene un final feliz esta historia porque fue rescatada por los bomberos. Otras personas se quedaron atrapadas dentro de sus vehículos, otras incluso agarradas a los árboles para que esa fuerza del agua no se los llevara. Hoy, este viernes, hay 200 personas trabajando a esta hora en todas esas zonas afectadas. Sí que es cierto que no hay que lamentar ningún fallecimiento ni tampoco que consta que haya nadie desaparecido, pero los daños con ramas, vehículos amontonados y barro son brutales. Durante la mañana de este viernes, como decimos, efectivos del Cuerpo de Bomberos, policía local, operarios de limpieza y también buceadores, además de todo el trabajo que están haciendo los vecinos, intentan que Zaragoza vuelva a la normalidad. Ironía. Y nos tenemos que ir a una rápida. Ya se ha reunido el Consejo de Ministros de urgencia para derivar las ayudas necesarias a todas estas personas. Pero al no hablar catalán no han podido decidir. Cartel de ironía, nos vamos rápidamente a una pausa de publicidad y a la vuelta a las propuestas económicas de cara al 23 de julio. Ya estamos de vuelta en Dando Caña 2 minutos después de las 12:30 del mediodía. Abrimos diario de campaña y vamos a ver cómo han empezado los diferentes dirigentes políticos, candidatos al próximo 23 de julio, este primer día, y cómo han pedido el voto ya por primera vez para sus siglas.
Ahora sí, España se encuentra ya en plena campaña electoral. Los 4 candidatos arrancaron esta nueva campaña en diferentes ciudades con diferentes objetivos, pero con un mismo mensaje: la importancia de ir a votar. 15 días quedan para acudir a las urnas, en las que los 4 candidatos intentarán convencer a los españoles más indecisos con sus propuestas. Pedro Sánchez, en busca de revalidar su cargo, arrancó esta campaña en Madrid en un acto de generosidad, evitando coger el Falcon. En su mitin cargó contra el Partido Popular y Vox y sus pactos. España es mucho mejor que el Partido Popular y que Vox, y por eso les vamos a ganar el próximo 23 de julio. Ya habéis visto en qué se resume la propuesta electoral del Partido Popular y de Vox. En derogar, en derogar y en derogar. La nuestra la tenéis ahí, en avanzar y en avanzar. Feijóo, por su parte, estuvo por la mañana en su ciudad natal y por la noche se trasladó a Castelldefels en una búsqueda clara por reforzar el papel de su formación en tierras catalanas. Allí analizó la situación de Cataluña tras los polémicos y comentados indultos que con tanto ímpetu ha defendido Sánchez en los últimos días. Entre juzgarlo e indultarlo, vuelve otra vez la mentira sanchista a las calles de Cataluña y a las calles de España. No es de recibo que nos mientan tanto. Abascal arrancó en el Ejido, en Almería, donde la inmigración es uno de los grandes problemas. Esta tarde, además, estará en Valladolid, en un claro guiño a la primera comunidad en la que consiguieron formar parte de un gobierno. Porque el señor Feijóo, que es muy centrista, pues no está muy centrado en este momento y está haciendo argumentos extravagantes, como el despiste, bueno, colosal, ese de decir que va a derogar el sanchismo pactando con Sánchez. Y ha dicho que después de las elecciones va a llamar a Pedro Sánchez para que se abstenga o para que lo apoye. La candidata de Sumar eligió Coruña, donde nació. Hablando en gallego, Yolanda Díaz aseguró que la primera victoria, la moral, ya la había ganado. Eso sí, volvió a sacar a relucir los ERTE de los que tan orgullosa se siente. Feijóo está mandando un aviso grande. Sí, estou gobernando para os de arriba. O relato era que eu cos ERTES iba a fundir o país. Pois mirade, leixos de afundir o país, o que fixemos cos ERTES foi salvar a 3.600.000 traballadores e traballadoras en España. Por delante queda todavía mucha campaña, muchos mítines y muchas promesas electorales para llegar a un solo objetivo, la Moncloa. Irina. Está muy Imagen en cerquita. directo de la sede de Vox, Jorge Buxade en estos momentos presentando el programa económico del partido de Santiago Abascal, y en unos minutos también comparecerá en ese mismo atril Iván Espinosa de los Monteros. Nos vamos en directo. Huye del continuismo de todas las formaciones políticas. No se trata de bajar o subir un punto porcentual de uno u otro impuesto. Se trata de construir una alternativa completa a las políticas de los partidos que han pastoreado España las últimas 5 décadas. Una alternativa destinada a que los españoles y las familias puedan prosperar en libertad, que ponga fin a la asfixia fiscal y al empobrecimiento constante de las clases medias. Y por eso hoy proponemos la mayor reforma fiscal de la historia reciente de España, sustentada sobre 2 principios. 1, que antes de redistribuir la riqueza hay que crear riqueza, combatiendo la teoría del decrecimiento, que es la que impregna toda la Agenda 2030, y que los únicos beneficiarios de las medidas protectoras y de redistribución de la riqueza han de ser los españoles y los extranjeros que residen y trabajan legalmente en España. No los partidos políticos, no los sindicatos, no los políticos, no las comunidades autónomas y no los chiringuitos públicos y privados que han crecido en las últimas décadas. Por ello, proponemos, entre otras medidas, la supresión de todos aquellos impuestos que no gravan la renta efectiva de los españoles, que son un camino directo a la confiscación del patrimonio personal y familiar y que atentan directamente contra la prosperidad de las familias, constituyendo igualmente una manifestación de doble tributación inaceptable en un Estado que se diga al servicio de los españoles. Supresión, por tanto, del impuesto sobre sucesiones y donaciones, supresión del impuesto sobre el patrimonio y de las plusvalías municipales. Segundo, la reversión de la subida del impuesto sobre el valor añadido del año 2012, que se dijo temporal y que se ha hecho permanente y corrosiva para nuestra economía. Un impuesto al consumo que es un impuesto sobre la necesidad, es un impuesto sobre la miseria, un impuesto sobre las familias, sobre las clases populares y medias.
También en materia de IVA proponemos impuesto cero en la adquisición de artículos de primera necesidad para las familias y para la adquisición de la vivienda familiar habitual. Eliminación progresiva de otros impuestos al consumo, impuestos ideológicos como los llamados impuestos o tributos verdes. Rebaja radical del IRPF para todos los españoles, con el objetivo de alcanzar una estructura del impuesto con dos tipos únicos. Reducción progresiva del tipo en función del número de hijos, de tal forma que una familia con 4 hijos y con rentas inferiores a 70.000 euros no pague el impuesto sobre la renta en España. Y que si esas rentas son superiores, el tipo sea del 9%. Equiparación de los tipos del IRPF y del impuesto sobre sociedades, para que los españoles sean libres de decidir si actúan como personas físicas o a través de sociedades de capital. Entre tanto, deducción en el IRPF de la deducción por inversión en vivienda habitual, desaparecida durante años, y la deducción de los costes de alquiler, así como los gastos vinculados al hogar, a la educación de los hijos y en la contratación de personal sanitario o de apoyo para el cuidado de la familia, ya sean niños o mayores. Y por último, incentivos al empleo, con bonificaciones al 100% de las cotizaciones durante el primer año de un trabajo indefinido y al 50% durante el segundo año. Reducción de las cotizaciones para subir los salarios netos reales de los trabajadores de España. Una alternativa que ponga en el centro al contribuyente, para dejar de ser súbdito de las agencias tributarias que proliferan en España y poner de verdad la Administración al servicio de los españoles. Presupuestos de base cero, ni un solo euro destinado a gastos innecesarios, gastos políticos, gastos ideológicos, gastos suntuarios. Recuperación del Estatuto y el Consejo de la Defensa del Contribuyente, conformado por expertos independientes. Establecimiento de verdad en materia tributaria del silencio administrativo positivo a favor del contribuyente. Poner fin a todos los chiringuitos de los órganos, entes y entidades de acción exterior, por ejemplo. Por último, las grandes tecnológicas que hacen negocios en España deben pagar en nuestro país todos los impuestos que les corresponden. Por eso debe asegurarse la persecución efectiva de un modelo de fraude o de evasión fiscal. Mediante la bajada radical de los impuestos, la eficacia del servicio se permitirá, por supuesto, luchar contra el fraude fiscal y la corrupción. Una alternativa que premie el trabajo y desincentive el no trabajo. Garantice la libre competencia de las empresas españolas con las extranjeras y garantice la libre competencia de las propias empresas españolas dentro del territorio nacional, eliminando todas aquellas barreras que han creado y pertrechado un auténtico ejército de entes y entidades públicas y privadas que constituyen barreras a la vitalidad, al crecimiento y al emprendimiento de los españoles, a la libre circulación o al libre establecimiento de funcionarios, empleados públicos, autónomos o empresas, barreras normativas, barreras fiscales o barreras lingüísticas que asfixian nuestra economía. Protegiendo la libre creación de empresas, la libre competencia, la concurrencia competitiva, con medidas tendentes a combatir todos los monopolios y oligopolios, incluso informativos, que existen en España. Supresión de toda la estructura institucional y de gasto ideológico vinculada a la ejecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y creación, por el contrario, de una oficina estratégica para el interés nacional que vele por los intereses de los españoles en el exterior, en todo el ámbito económico, defendiendo a las empresas españolas, atrayendo inversiones productivas a España para promover de verdad un camino que garantice la soberanía energética, alimentaria, sanitaria y de defensa española. Garantizar de verdad la unidad de mercado. Y por último, en esa línea de no gravar e imponer impuestos allí donde no hay verdadera renta, pero sí de gravar rentas que ahora mismo no contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos, establecer las medidas para que las grandes empresas tecnológicas que cosechan datos de los españoles permanentemente, todos los días, a todas horas, y que comercian con ellos, contribuyan equitativamente al sostenimiento de los gastos públicos. Cada vez que comemos,
compramos, trabajamos, descansamos o hacemos deporte, estamos generando datos. Y difícilmente somos conscientes de ello, de la cantidad de información que luego esas empresas, plataformas digitales con sede radicadas en el extranjero, que venden, según informes y estudios, hasta un 80% de los datos que recogen de nosotros. Un auténtico escándalo en una sociedad de la información donde sabemos que los datos son un bien precioso y son un bien valioso. Las administraciones públicas han de proteger y acudir en defensa de los españoles. Sin saberlo, nos están expropiando digitalmente y haciendo dinero habitualmente en forma de publicidad. Es necesario pagar a los dueños de esos datos por cederlos a terceros y es necesario regular toda esta materia. Crear una pasarela de datos de obligado peaje para las grandes tecnológicas que quieran sacar fuera de España datos obtenidos en territorio nacional, protegiendo la soberanía nacional y proteger la soberanía de datos de los españoles, garantizando la máxima información y transparencia en la cesión y evitando que suponga una amenaza para la seguridad nacional. Son medidas de orden fiscal, fundamentalmente las que he expuesto, y ahora le doy la palabra a Iván Espinosa. Muchas gracias, Jorge. Gracias por su presencia hoy aquí. Como estaba diciendo mi compañero Jorge Buxade, España vive una situación económica muy delicada. Y es así desde hace muchos años. Recordemos que desde la anterior crisis económica, España no había completado todavía el proceso de consolidación fiscal. De hecho, en las últimas décadas, España apenas había acometido ninguna de las infraestructuras de calado, de las reformas estructurales de calado tan importantes que necesitábamos. La tasa de paro estructural en nuestro país permanecía al doble que la media de la Unión Europea y manteníamos una deuda pública que los gobiernos sucesivos, el Partido Popular y el Partido Socialista, habían establecido por encima del 100% del Producto Interior Bruto. Todo eso fue antes de que llegara Pedro Sánchez al poder. Pero desde la llegada de Pedro Sánchez no ha habido más que un deterioro acumulado y adicional de todos los datos anteriores. Pedro Sánchez y su ministra de Economía llevan 5 años tratando de vender como éxito lo que es sin duda el mayor fracaso económico de la historia reciente de España. Con Pedro Sánchez, España es el país que menos ha crecido de la Unión Europea. Con Pedro Sánchez, España es el único país que no ha recuperado su renta per cápita. Los españoles han sido los que más poder adquisitivo han perdido de toda la OCDE, de todos los países occidentales comparables a España. Los que más han visto subir los impuestos, los que más han visto deteriorarse su tejido productivo, con la destrucción de empresas y, por tanto, de empleo en términos netos de horas trabajados. Con Pedro Sánchez, los problemas estructurales de nuestra economía, lejos de corregirse, siquiera de afrontarse, se han agravado. Ha disparado el gasto público, consolidando un déficit público prácticamente ya estructural, que va a ser muy difícil de reducir en el futuro. Ha profundizado con sus medidas absolutamente equivocadas en nuestra dependencia energética, con la autoprohibición, que votaron todos los partidos en el Congreso, menos Vox, que votó en contra, la autoprohibición no ya de explotar, sino siquiera de explorar nuestros propios recursos naturales en España. Ha puesto fin a trasvases y ha destruido presas en el momento en que más falta hacía una energía renovable como la hidráulica y la llegada del agua a todos los rincones de España. Ha deteriorado las bases de nuestro sistema público de pensiones, llegando incluso a romper lo único que era intocable hasta ahora, que era la caja única de la seguridad social. Y ha situado a nuestro país a la cabeza del incremento de la presión fiscal de todo el planeta. Es necesario, sin duda, es necesario echar a Sánchez, al sanchismo y al socialismo. Es necesario, pero no es suficiente. España tiene que recuperar la cordura. España tiene que recuperar el sentido común para ser capaz de escribir su propio futuro. Porque España tiene solución, pero hace falta una gran dosis de sentido común de la que el último gobierno ha carecido y una cierta dosis de conocimiento de acerca de cómo funciona la economía, alejándonos de doctrinas ideológicas que suponen, como hemos visto, un freno para el desarrollo económico. En primer lugar, necesitamos algo, discúlpenme porque es muy básico, pero algo, un gobierno con una idea tan básica, tan sencilla, tan obvia, como la de que el crecimiento económico es bueno. A ustedes quizá les sorprenda que esto sea necesario a estas alturas, en el 2023, pero créanme, este axioma de partido ha sido cuestionado en innumerables ocasiones en el Congreso en estos 4 años que yo he estado ahí. Yo he escuchado cosas como el crecimiento económico es insostenible.
El bienestar del planeta es incompatible con tanto crecimiento económico. Tenemos que crecer menos y repartir más la riqueza que ya existe. Estas estupideces están a la orden del día en los discursos de la izquierda que gobierna y ha gobernado España durante 5 años. Así que lo primero es que hay que fijar desde el primer día que el crecimiento económico es un objetivo deseable. No fácil, pero deseable. Porque con el crecimiento económico se genera riqueza, se genera empleo, se genera ingresos para el Estado, que luego ya discutiremos cómo se reparte. Por tanto, el crecimiento es necesario y deseable. Y la inversión es necesaria para generar el crecimiento, y el ahorro es necesario para poder generar inversión. Y la propiedad privada y su cuidado y su defensa hasta el último confín de España es absolutamente imprescindible para poder generar ahorro. Me ruboriza tener que volver a conceptos básicos de economía, no ya de primero de económica, sino de primero de bachillerato, que se enseña en los colegios de toda España. Pero créanme que es necesario, porque esto es la base de todo lo que hemos visto en estos últimos 5 años. En segundo lugar, necesitamos un gobierno que entienda cómo se crece, suponiendo que ya quiere que crezcamos, que entienda cómo se crece. Cuando le dije a la ministra de Economía que en España no ha prosperado nadie, ella me contestó que hay gente que cobra el desempleo, que hay gente que cobra el salario mínimo vital o que tiene acceso a todo tipo de ayudas. Que cambie de amigos, se acordarán ustedes. Es que eso no es prosperar. Eso puede ser sobrevivir, eso puede ser depender, pero eso no es prosperar. Para prosperar hay que crecer, y eso es lo que este gobierno ha sido incapaz de hacer con España. Se crece generando confianza, que es lo que este gobierno no ha tenido ni ha sido capaz de desarrollar. Se crece siendo amable con el que emprende, con el que arriesga. Se crece legislando a favor, no en contra, del creador de empleo, del empleado, del autónomo, del comerciante, de la pyme, de la empresa exportadora, incluso de las grandes empresas que operan en España. Se crece limitando el gasto público político innecesario, evitando el efecto expulsión o el efecto crowding out que el sector público al que lleva sometiendo al sector privado desde hace mucho tiempo, reduciendo impuestos y cargas sociales, como decía Jorge Buxadé, simplificando la burocracia y todo ello ampliando la base productiva. Se crece, desde luego, convirtiendo a las administraciones públicas en un factor de competitividad, en vez de que supongan un lastre para las empresas y los autónomos españoles, que ayuden a los autónomos a convertirse en pymes, que ayuden a las pymes a crecer hasta convertirse en empresas medianas de cierto tamaño que puedan competir por el mundo, que les ayuden a exportar, que les ayuden a salir de España, que acompañen en el crecimiento a nuestras empresas y a nuestros autónomos, no simplemente creando, como ha hecho este gobierno, legiones de inspectores sancionadores de las medidas más variadas, por supuesto en el ámbito fiscal, pero en el ámbito de igualdad, pero en el ámbito LGTB, pero esa no es la manera de crecer, esa no es la manera de crear un tejido productivo competitivo. Se crece ganando productividad, por supuesto. Y eso solo hay 2 maneras de hacerlo. Una, vía salarios. No parece la más apropiada en un momento en el que los españoles tienen sueldos bastante bajos. Y la otra es vía capacitación, siendo capaz de producir más en el mismo tiempo o más al mismo coste. Y por eso es fundamental la educación y la formación profesional. Y por eso apoyaremos siempre la formación profesional dual. Y por eso cualquier programa económico que se precie y que sea serio tiene que traer también medidas en favor de la educación, que es el auténtico ascensor social, y de la formación profesional, que es la auténtica herramienta para que nuestros trabajadores sean más productivos y, por tanto, puedan generar más ingresos y ver sus salarios crecer en términos reales. Se crece, desde luego, apoyando a los sectores productivos que ya tenemos, no atacándolos como ha hecho este gobierno, que no ha dejado ninguno atrás. Ha atacado a nuestra ganadería, a nuestra agricultura, a nuestro campo, a nuestra industria, al automóvil, al sector del vino, al turismo, a la hostelería. No han dejado ni un solo sector sin atacar en los 5 años en los que han gobernado. Y se crece, desde luego, apoyando sectores de alto valor añadido, donde quizá aún no destaquemos mucho, pero donde nos interese estratégicamente que España crezca. Pensemos en sectores en los que España ya es líder mundial o líder europeo, sectores por los que tenemos que apostar, y sin duda el sector primario es uno de ellos. Y si algo hemos aprendido en la pandemia es que España puede ser la despensa de Europa. España tiene una capacidad agrícola y ganadera y pesquera que podría verse multiplicada si tuviéramos un gobierno que les apoyara, si tuviéramos un gobierno que llevara el agua a todas partes donde hace falta, si tuviéramos un gobierno que creyera que los agricultores no son criminales que destrozan el medio ambiente, sino generadores de riqueza y bienestar para España y para el conjunto de Europa.
Tendríamos una capacidad de crecimiento en el sector ganadero si tuviéramos un gobierno que no estuviera constantemente sometiéndoles a todo tipo de inspecciones para que vayan cerrando sus cabañas. Tendríamos una capacidad pesquera que podría incrementarse, y ya somos líderes en muchos ámbitos, si no tuviéramos un gobierno que está constantemente persiguiéndoles y les llama esquilmadores del mar. Pensemos también en el turismo, al que este gobierno, por supuesto, también ha atacado, con una visión renovada y enfocada a atraer visitantes de alto valor añadido. Pensemos en el turismo de ferias y congresos, el turismo gastronómico, el cultural, el turismo de ruta, senderismo y montaña, de invierno y de verano, de silvestrismo. Pensemos en el turismo de incentivos, que está creciendo mucho, el de grandes eventos y espectáculos, el de puertos deportivos. Pero todo ello sin necesidad de derribar lo que ya tenemos, que es un modelo en transición, sin duda, pero donde todavía hay un turismo de sol y playa o un turismo tradicional, mientras aún funcione, que debe ser respetado. Pensemos en la industria, y en la industria hay muchos sectores. Pensemos, por ejemplo, en el sector del automóvil y el de partes y componentes, que es un sector eminentemente nacional. España es el primer productor de automóviles diésel de Europa, y lo que tenemos es una ministra de Transición Ecológica que el primer día amenazó con cerrar las plantas de automóvil que producían diésel. Somos el segundo fabricante en total, por delante de Francia, de Italia, solo por detrás de Alemania. Hay muy pocas industrias donde podamos decir eso. Y no hay motivo, desde luego, para oponerse al coche eléctrico, pero tampoco hay motivo para acabar con el motor de combustión que hoy por hoy genera ingresos y empleo como ninguna otra industria en el conjunto de España. Avancemos, sin duda, en el proceso de electrificación en la medida en que lo permita la tecnología, no en la medida en que lo impongan unas ideas, unos políticos absolutamente trasnochados y desconocedores, no ya de la tecnología y de la ciencia, sino incluso de la existencia de la propia industria que tenemos. Pensemos en la industria tecnológica, en la que no somos líderes, pero donde tenemos un enorme potencial, en robótica, en inteligencia artificial. Partimos de muy atrás, pero tenemos la oportunidad, gracias a otras industrias preexistentes, de avanzar muy rápidamente y de crear hubs de innovación, donde España pues, es un país muy atractivo si se ponen las condiciones adecuadas. Por ejemplo, vinculándolo al sector de la defensa, donde tenemos un enorme potencial, se me ocurre, teniendo un Málaga Valley, donde avanza mucha tecnología, teniendo una empresa como Navantia en Cádiz, teniendo una base como la de Rota, que es una gran demandante, como lo es siempre en la industria militar de tecnología, pues no debería ser muy difícil apoyar, fomentar, ayudar a que crezca una industria tecnológica en algunas zonas deprimidas que quedan en el medio, como por ejemplo el campo de Gibraltar. Pensemos también en la obligación que tiene España de cumplir con su compromiso de invertir, no gastar, invertir el 2% de su PIB en defensa cuando estamos por debajo del 1%. Digo compromiso adquirido por anteriores gobiernos de España al entrar en la OTAN. Pues tenemos una enorme oportunidad por delante para generar una industria de mucho valor añadido tecnológica asociada al mundo de defensa. Pensemos también en otras industrias como la audiovisual, donde España ya es un líder a nivel mundial, entre otras cosas, gracias a un instrumento único que tenemos, que es el español. El español como lengua que penetra no solo en Iberoamérica, sino también en otros países donde se ven nuestras series en su idioma original. No olvidemos que en Estados Unidos hay más de 50 millones de hispanoparlantes que ven nuestras series, que ven nuestras películas en aquellas plataformas audiovisuales que operan en esos países. Y claro que tenemos un enorme potencial en el sector audiovisual, porque España además es un país lleno de gente con mucho talento, gente muy cualificada técnicamente, y tenemos paisajes y tenemos experiencia. Y tenemos, eso sí, que apoyar a nuestros creadores defendiendo su propiedad privada, que es la propiedad intelectual, que también es propiedad privada, aunque sea intangible, y que en España, por desgracia, está atacada, porque cuando esos creadores venden sus series o venden sus películas a las plataformas, pierden su propiedad intelectual. Pensemos en cómo se puede reforzar esa industria. Hay que fijar, sin duda, y algo hemos aprendido de eso en estos últimos años, la energía como una prioridad nacional, no solo para garantizar nuestra soberanía energética, por supuesto, sino también para garantizar la competitividad de nuestras empresas, y especialmente las que son intensivas, electrointensivas, que son muchas veces las grandes industrias. Tenemos una capacidad, sin duda, de fuentes renovables, solar, eólica, pero también hidráulica, que podemos aumentar sustancialmente, y hemos hablado muchas veces de ello, con las centrales reversibles, y de energías limpias, como la nuclear, a la que podríamos dar un impulso con las nuevas minicentrales de última generación, que son bastante eficientes. España, sin duda, puede llegar a convertirse en un país líder
en fuentes de energía alternativa, como el hidrógeno verde, que a su vez atraen grandes inversiones y la creación de miles de puestos de trabajo por parte de compañías españolas. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en los anuncios que hizo Cepsa de invertir 3.000 millones de euros y crear 10.000 puestos de trabajo en zonas entre Algeciras y Huelva, o empresas extranjeras. Estoy pensando en el caso de Amazon, que ha traído a España a Illescas, su centro logístico considerado el más eficiente del mundo de esa compañía. Pero este desarrollo tiene que ser compatible con la infraestructura preexistente, con el sistema que tenemos hoy, con el mix energético que hoy tenemos, y que no expulse del mercado a otras fuentes de riqueza como la agricultura. No se trata de quitar campos de agricultura para crear campos de paneles solares. Se trata de buscar aquellos sitios donde, sin afectar a la industria preexistente o a la agricultura, podamos ser capaces de innovar, de incrementar nuestra capacidad sin afectar a terceros. Tenemos sin duda una oportunidad tremenda en infraestructuras y tenemos 140.000 millones que apenas han sido aprovechados por este Gobierno para generar infraestructuras de última generación. Y si ustedes recuerdan, en los años 90, España tuvo un gran salto adelante gracias a la creación de infraestructuras básicas en aquel momento, la creación de autovías, la creación de líneas ferroviarias de alta velocidad, la creación de nuevos aeropuertos. Pero tenemos hoy en día algunos retos adicionales que podíamos afrontar y tenemos dinero, como digo, si disponemos de esos fondos europeos. Ahora podemos hablar, por ejemplo, de la interconexión de cuencas para que, como he dicho antes, que el agua llegue a todas partes y duplicar la capacidad agrícola de España. O podemos hablar de los nuevos superpuertos que son necesarios para exportar toda nuestra capacidad productiva y no seguir perdiendo esa capacidad ante otros países como Marruecos, que nos han llevado a la delantera. O tenemos, sin duda, la conexión de esos puertos con el entramado ferroviario como una asignatura pendiente. O tenemos el tendido masivo de fibra de última generación. Y, por supuesto, gracias a la interconexión de cuencas y a la inversión en nuevos pantanos e infraestructuras hídricas, un ambicioso plan de puesta en cultivo de tierras hoy abandonadas por falta de agua. Y si queremos luchar contra el cambio climático, si queremos mejorar el saldo neto de las emisiones de CO2 de este país, si queremos contribuir a un mejor medio ambiente y a la vez a la riqueza de España, aquí tenemos una oportunidad única, porque no hay otro país de Europa que tenga tanto territorio como tiene España para poder cultivar si le llega el agua, que es algo tan básico pero tan necesario. Para todo ello, y ya con esto concluyo, para todo ello hay que crear una auténtica alternativa. Sin duda tenemos que desmontar todo el desastre que ha supuesto este Gobierno en 5 años. Pero eso no es suficiente. Tenemos que desmontar lo que han hecho, pero tenemos que lanzar a España con un nuevo impulso, con convicción, con conocimiento, sin complejos. Frente a quienes prefieren resignarse, solo queda una papeleta para hacer a España grande otra vez. Lo hicieron nuestros padres y España creció desde el año 59 como no se había visto ni se ha vuelto a ver nunca un país occidental durante más de una década. Lo hicimos en los 90, donde muchos de nuestros sectores económicos, como los que he mencionado, desde el automóvil a la banca, de las infraestructuras al turismo, se pusieron en lo más alto del podio mundial. Hemos liderado muchos cambios económicos en las últimas décadas, pero España lleva 2 décadas perdidas ahora. España lleva prácticamente 20 años sin crecimiento de renta per cápita en términos reales. Nuestros jóvenes no han conocido nunca una época de crecimiento sostenido y se lo debemos a nuestros jóvenes. Así que hagámoslo otra vez, de frente, confrontando los problemas con ambición, con esperanza y con la certeza de que si los españoles queremos y nos ponemos a ello, lo volveremos a hacer. Y eso es lo que importa. Y por eso, el 23 de julio, queremos votar lo que importa. Muchas gracias. Y nos ponemos a su disposición para cualquier pregunta. Empezamos turno de pregunta. Por favor, como sois muchos los compañeros, os pediría brevedad en las preguntas y que, si es posible, como hay muchos que no los tenemos identificados, digáis el medio al que pertenecéis antes de realizar la pregunta. Muchas gracias. ¿Cuántas veces? Hola, buenas, ¿qué tal? Quería preguntarles, me ha llamado la atención lo que ha dicho Jorge Buxadé sobre el IVA cero en artículos de primera necesidad y también en la adquisición de la vivienda habitual. Quería saber si eso, o sea, cuáles son esos artículos de primera necesidad, si los tienen catalogados y si esa residencia se haría en el caso de solamente una primera residencia o en caso de mudanza o traslado a otra ciudad también proponen ese IVA cero. Gracias. Artículos de primera necesidad es de sentido común. Lo sabe usted
y lo sé yo y lo sabemos todos los que estamos aquí. La cesta de la compra, los productos necesarios para, por ejemplo, el tratamiento y el crecimiento de los niños, de los mayores en enfermedades crónicas, artículos de primera necesidad, lo que realmente para las familias es absolutamente imprescindible. Y en cuanto a la adquisición de la vivienda familiar, es la adquisición de la vivienda familiar. Y, por tanto, lo que no podemos, precisamente, si queremos defender el crecimiento de las familias, si queremos defender el crecimiento de nuestras empresas, no podemos ceñirlo a una primera adquisición, ¿no? A cualquier adquisición que sea la vivienda familiar de los españoles. Oh, claro, vamos. Hay una pregunta. ¿Van a votar a Vox? Hola, buenas tardes. Soy Mario San Miguel de Antena 3 Noticias. Aprovechando también que hoy arranca la campaña electoral, no sé qué expectativas tienen, cómo lo afrontan. Y, por otro lado, Sumar también ha presentado ayer su programa electoral y hay algunos puntos polémicos como el teléfono para hombres en crisis, la expulsión de algunos periodistas, aunque han rectificado, o la vicepresidencia de feminismo. No sé qué opinan de estas propuestas. Gracias. Yo creo que hay que pasar de la economía del resentimiento a la economía del sentido común. Y esas medidas son la economía del resentimiento, del enfrentar a los españoles, del tener envidia. Tenemos que ir a la economía del sentido común, a la economía del esfuerzo, del trabajo, de la ilusión, de la esperanza. Como ha dicho Iván, hay una generación completa de españoles, y aquí estamos además dos personas que tenemos el mismo número de hijos y en edades muy parecidas. Nuestros hijos no han conocido un crecimiento, creación de empleo. No se vive alegría, ilusión, esperanza en las empresas, en los estudios universitarios. Todo eso es lo que hay que hacer y dejar el resentimiento, el odio y toda la política ideológica. Eso que usted ha señalado supone el camino directo al suicidio de nuestra economía. Y nosotros lo que queremos es vida y prosperidad para todos los españoles. Buenos días. ¿Me permite un pequeño matiz por añadir a lo que ha dicho Jorge respecto al programa de Sumar? Lo podemos llamar el programa del TIPEX. Porque están todo el día deshaciendo y corrigiendo lo que han dicho. Primero, dijeron que iban a dar 20.000 euros a todos los jóvenes que cumplían 18. Luego se dieron cuenta que los que cumplen 18 no votan. Entonces lo han tenido que corregir y han dicho no, para los que vayan a cumplir 23 o 29 o 48, da igual, ¿no? Porque no tienen ni idea. Su cálculo llevaba un error de nada más que 1.300 millones de euros en la estimación, que se puede hacer en unos 30 segundos. Yo tardé 29, pero en general en 30 segundos se puede hacer. 1.300 millones de euros de diferencia entre la realidad y lo que ellos habían calculado. Hoy he visto también que lo que dijeron ayer respecto a la sanción a gente como ustedes, a los periodistas, lo rectificaban, de nuevo el TIPEX. He visto también que van a rectificar su posición respecto al Sáhara, de nuevo el TIPEX. A mí me parece que la izquierda acierta cuando rectifica, y yo creo que eso es el gran éxito de este programa electoral, el programa del TIPEX. Buenos días. ¿Se me oye? Eso es. Manuel de Burgos para El Confidencial. Mi pregunta iba dirigida para el señor Buxade. Quería saber, en relación a lo que está ocurriendo en el día de hoy en Murcia, no tengo constancia de que haya más noticias, de que se haya llegado a un acuerdo, todo indica que no. Quería saber y quería transmitirles si tiene la sensación de que esto puede tener un coste electoral en caso de que se vuelvan a repetir las elecciones y no se llegue a ese acuerdo en favor de la izquierda, que pueda perjudicar tanto al Partido Popular como a Vox de cara a unas futuras elecciones. Gracias. Pues muchísimas gracias por la pregunta, pero si me permite, pues yo he venido aquí a hablar del programa económico. Y a propósito de esto, sí que hemos puesto de manifiesto en nuestra intervención esa situación en la que España está en manos de fanáticos del clima. Y yo he puesto el ejemplo precisamente del Mar Menor, donde se aprueba una ley de protección jurídica del Mar Menor, una ley de personalidad jurídica del Mar Menor, se promueve y al final el objetivo es criminalizar a los agricultores. Y criminalizar no solo a los agricultores, sino inmediatamente a todos los sectores económicos que están vinculados a la agricultura, como la agroindustria, el transporte, sector servicios. De esto es lo que le importa a los murcianos. Ahora mismo es lo importante y es lo que nosotros venimos a plantear, una alternativa completa a las decisiones erróneas que llevan los gobiernos en las últimas décadas. Y en cuanto a las cuestiones relativas a los pactos y tal, yo creo que no es el momento adecuado y con toda seguridad portavoces acreditados a lo largo del día pues irán explicando la posición y la realidad de la situación.
Yo creo que sería extraordinario y habría consecuencias maravillosas para la economía española si se aplica la 10ª parte de las propuestas que incluye nuestro programa. ¿Qué tal? Yo quería una pregunta para el portavoz, para Espinosa Monteros. ¿Qué le parece esa propuesta del Círculo de Empresarios que dijeron ayer de retrasar la edad de jubilación a los 70 años? Gracias. Si la leí correctamente, lo que proponía es que aquel que voluntariamente quisiera retrasar su edad de jubilación pudiera hacerlo. Y a mí, todo lo que sea ganar grados de libertad y dejar a los individuos, a los españoles en este caso, que decidan libremente lo que quieren hacer. Yo veo cada vez más gente en mejor estado de salud que desea voluntariamente hacerlo. Que se les permita me parece absolutamente natural. Me gustaría saber si querrían derogar la reforma de pensiones del PSOE que proponen en concreto en materia de pensiones, puesto que en el Congreso fue aprobada, creo recordar, con la abstención de Vox y el no del PP. El tema de las pensiones requiere una explicación bastante larga y quizá aquí no sea fácil resumirla, pero sí diré lo siguiente. Lo primero, no conozco a nadie que no quiera que nuestros mayores tengan pensiones dignas y cada vez más elevadas. Esta es la premisa de partida. Asumo que tanto la izquierda como la derecha desea que los mayores, que nuestros jubilados tengan pensiones dignas y lo más elevadas posibles. Asumo que nadie quiere lo contrario. Ahora lo que discutimos es cómo se consigue eso. La izquierda desconoce el sistema básico de funcionamiento del sistema de pensiones. A mí me pasma cuando escucho las intervenciones en la comisión la comisión correspondiente del Congreso, la del Pacto de Toledo, porque cuando oigo a la izquierda, los primeros 2 o 3 años me entraba duda si lo desconocían o era maldad, como hablaban. No me cabe duda, es desconocimiento, no es maldad. Ellos desean que el sistema funcione, pero desconocen que el sistema tal y como está hoy es insostenible, ahora que gusta mucho esa palabra, pero no es insostenible desde el punto de vista medioambiental, sino puramente económico, es una cuestión de demografía. Cuando usted tiene una pirámide con una base muy ancha contribuyendo para que mucha gente trabajando, para que muy pocos reciban su pensión, pues eso tiene un futuro próspero. Pero cuando lo que tiene usted es lo contrario y lo que tenemos es un rombo, es decir, mucha gente o poca gente jubilada, pero mucha gente contribuyendo, pero ahora muy pocos niños que han nacido en los últimos 40 años, lo que viene es una pirámide invertida. Y por tanto el sistema que hoy tenemos, por mucho que los políticos lo digan, no va a estar nunca, como ellos dicen, garantizado. Y por tanto requiere que tomemos medidas creativas para garantizar, eso sí, que gente como usted pueda llegar a tener una pensión. Porque si no, los que veo aquí, por la edad que tienen ustedes, ninguno van a tener una pensión. ¿Y qué requiere eso? Nosotros pensamos que requiere una reforma estructural, no del pago a los mayores, sino del gasto político innecesario. Si queremos estado de bienestar de los españoles, tenemos que reducir el estado de bienestar de los políticos. Si queremos poder mantener pensiones elevadas, necesitamos, por supuesto, aumentar la base de cotizantes a base de planes de natalidad, pero eso es un plan a muy largo plazo. Pero necesitamos recortar el gasto improductivo del Estado. Por eso hablamos siempre de reducción de las administraciones públicas, de la eliminación de las autonomías, que es un factor de lastre de crecimiento de la economía española. Porque el dinero no lo estamos invirtiendo ni gastando en cosas productivas, sino improductivas. Luego, esas reformas estructurales son necesarias para sí garantizar matemáticamente, no porque lo diga un político de un signo u otro, que ustedes en un futuro puedan llegar a tener una pensión. Vamos, absolutamente de acuerdo con el Chiván, pero vamos, añadir alguna consideración. ¿Por qué siempre se dice que se tiene que poner en riesgo el sistema de pensiones? Porque son nuestros mayores, los que nos han traído hasta aquí, los que levantaron una nación con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con generosidad. Porque no está en riesgo el sistema autonómico, porque no está en riesgo el sistema de chiringuitos públicos y privados que existen en España y que se llevan miles de millones. Yo le voy a poner un ejemplo. Tenemos un defensor del pueblo que en el momento de confinar la libertad de 47 millones de españoles no interpuso recurso de inconstitucionalidad, tuvo que ser Vox. Y hay 9 defensores del pueblo autonómicos. 9. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Tenemos un centro de investigaciones sociológicas, un ejemplo de eficacia, de transparencia, de objetividad y de eficacia en los resultados. Y tenemos centros de investigaciones autonómicos, en Cataluña, en Andalucía, en Murcia, si no me equivoco. Y tenemos AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología. Estamos todos ahora en campaña viendo, pues mañana, en tal sitio, 38 grados.
¿Y cuántas agencias y organismos meteorológicos autonómicos hay? ¿Cuántos edificios ocupan? ¿Cuántos funcionarios han aprobado esas oposiciones? ¿O han ido colocando? ¿Por qué no ponemos en riesgo todo esto? ¿Por qué no ponemos en riesgo todo el plan estratégico para la igualdad de género, esos 20.000 millones que anunciaba la señora Montero hace unos meses? Toda aquella parte que sea ineficaz y que no proteja de verdad a las mujeres. Todo el gasto ideológico, la propaganda, el adoctrinamiento, los colegios. Vamos a poner en riesgo eso. Pero ¿por qué siempre tienen que poner en riesgo el sistema de pensiones de nuestros mayores? Eliminemos todo eso y pongamos los huevos allí en la cesta donde tienen que estar, que es la de nuestros mayores, para garantizar efectivamente la cesta de nuestros hijos. Georgina Mellado para Telemadrid. Quería saber una valoración sobre el informe del Banco de España que ha alertado sobre el aumento de la pobreza en España. No sé qué les parece. Sí, gracias. Según leí el informe, lo que decía, lo más notable que decía es que hay un 10% de familias españolas que sencillamente no llegan a cubrir los gastos básicos para llegar a final de mes. Nuestra percepción es que es incluso más que eso. Y eso es un dato muy preocupante. Pero aunque solo fuera el 10%, también sería un dato muy preocupante. Y de nuevo, es un ejemplo del caos económico, del desastre que ha creado este gobierno. Cuando el gobierno está decidido a crear millones de personas dependientes en lugar de millones de personas independientes, millones de personas que tengan empleos dignos, que tengan salarios dignos, que puedan crecer, se derivan consecuencias como estas que son verdaderamente preocupantes. Y creo que debería ser el centro de atención del gobierno que se forme, sea quien sea el que lo lidere. Thanks so much. Can I make a question in English or should I better have a translation in Spanish? Okay, thank you so much. Thank you. I'm a journalist from Japan. I'd like to have just your basic position regarding climate change policies. Do you think you have any small change or adjustment if you join the new coalition government? That's my question. Thank you so much. Thank you. La pregunta es sobre la política de cambio climático y si nuestra potencial participación en un gobierno futuro ajustaría de alguna manera o informaría de alguna manera la posición. So, climate change has been going on for a number of years, many, many years. We don't challenge that. What we do challenge is whether man is responsible for everything that happens in the planet. What we certainly challenge is whether we should undercut economic development, growth, and prosperity because of those, I think, mistaken perceptions. Lo que estoy diciendo es que nosotros, que el cambio climático está sucediendo desde hace muchos años, desde hace muchas décadas, incluso centenares de años. No conozco a mucha gente que cuestione eso. Lo que sí cuestionamos es el uso que se hace de eso para intentar frenar el desarrollo económico en países como España. If we were to join a government, which remains to be seen, I think what we would apply would be common sense in every aspect of every single policy, and that includes economics, which is what we've been talking about today, and it certainly includes climate change policies as well. Si fuéramos potencialmente a formar parte de cualquier gobierno, lo que primaría sería el sentido común en todo, en lo referido a la economía, que es lo que estamos hablando hoy, y también lo referido al cambio climático. One of the things we would certainly not do is try to run ahead of science and scientists. So one of the things we would make sure we do is make sure that the transition to a hopefully sustainable economy in the future runs along at the same rhythm, at the same path as science does, and not have politicians set the marks ahead of science itself. Una de las cosas que haríamos si dependiera de nosotros en un futuro gobierno sería, desde luego, asegurarnos de que cualquier política de transición ecológica hacia un futuro sostenible, deseable, corriera de manera paralela, simultánea a la ciencia y a los científicos, y que no sean los políticos los que van marcando plazos que no se sostienen con la ciencia y la tecnología según va avanzando. And just to cap it up with a quick example, California, which is supposed to be one of the most progressive lands in the world in terms of climate change policies, got to a point where they found out that their energy system or power grid
could not resist the amount of electric cars that were being plugged in on any given day. So they had to ask people who they had been asking to buy electric cars to stop plugging those cars in. That's exactly what we want to avoid. That's exactly what happens when politicians run ahead of technology and scientists. And that's the sort of thing we want to make sure we avoid. Como ejemplo, para rematar, lo que sucedió en California el año pasado, donde después de estar años y años y años promoviendo la adquisición del coche eléctrico, se dieron cuenta que su sistema, su infraestructura eléctrica era incapaz de sostener la cantidad de personas que enchufaban su coche a la vez. Y esto es exactamente lo que queremos evitar como un ejemplo. Que los políticos no vayan por delante de la ciencia y la tecnología, que sea la tecnología la que arrastra a la industria y no los políticos los que van avanzando. I hope that sums it up well. Thank you. Perdona otra vez. Quería saber también una valoración sobre la entrada de Puigdemont en la campaña electoral, que contó pues, que había miembros del PSOE que le habían podido ofrecer un indulto, y además esta mañana independentistas catalanes han desplegado una pancarta en apoyo a Puigdemont en plena castellana. No sé qué les parece. Puigdemont tiene un destino que es entrar en prisión y que sería uno de los grandes... estoy convencido que es una de las grandes motivaciones para votar a Vox, porque si hay algún partido que garantiza que no vamos a parar hasta que Puigdemont esté en prisión y responda por el daño producido a millones de españoles y muy especialmente a cientos de miles de catalanes, somos nosotros. De todas maneras, no es noticia eso de que alguien del PSOE se pudo acercar a él a ofrecerle el indulto, pero si usted indultaba al resto, eso no es noticia. ¿Les llama a usted la atención? Si están en la calle. Es uno de los mayores escarnios de esta legislatura. Y eso es lo más grave. En cuanto al resto de los partidos separatistas, pues también tienen otro destino, que es que los españoles voten en un referéndum consultivo al amparo del artículo 92 de la Constitución. Lo que importa y es la ilegalización de los partidos separatistas, y eso se lleve al Congreso de los Diputados. ¿Ninguna más? Bien, pues damos por concluida la rueda de prensa. Gracias a todos. Acaban de ver esa presentación del programa económico de Vox. En unos minutos, si os parece, lo comentamos. Antes nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad. ¿Sabías que a partir de los 25 años el colágeno cae un 1% cada año? A partir de los 40 su producción se reduce a la mitad y es muy importante suplementarse, no solo por la flacidez y la pérdida de volumen, sino también para el mantenimiento de huesos, músculos y articulaciones. El colágeno de Q77 Plus contiene colágeno hidrolizado de máxima calidad, junto a ácido hialurónico y el exclusivo factor 77 para un efecto antienvejecimiento. No solo eso, el colágeno de Q77 Plus es de los más completos del mercado, incluyendo activos como la vitamina K, que es vital para unos huesos y tejidos saludables, magnesio para un buen estado de la musculatura, retinol, que es un potente antienvejecimiento de la piel, y vitamina C como antioxidante para reducir los radicales libres. Lo tienes en exclusiva en la parafarmacia del Corte Inglés o te lo envían cómodamente a tu casa llamando a este número de teléfono 692 35 35 35. Publicidad y seguimos. Estamos de vuelta en Dando Caña, volvemos a esta campaña electoral, este primer día. Ahora comentaremos algunas de estas propuestas económicas de Vox. Antes, fíjense, los carteles de los distintos partidos políticos para esta campaña. El primero, el del Partido Socialista, muy llamativo, porque Pedro Sánchez parece que se está haciendo un selfie durante un acto del partido. Y además, fíjense, al lado de adelante hay como una flechita, pues parece un falcón. Además, el presidente del Partido Socialista acaba de anunciar algunas de sus propuestas económicas: transporte público, universidad gratis, FP gratis y una cuenta de ahorro joven para vivienda. Alberto Núñez Feijóo, con ese lema que recuerda al de 2009 en Galicia, que le dio la mayoría absoluta. Por su parte, el siguiente que van a ver en sus pantallas es el de Santiago Abascal. Ahí lo van a ver.
en primer plano, con el único lema, vota lo que importa. Y si se fijan, en la chaqueta se ve la bandera de España además. Y el último, el de Yolanda Díaz en Sumar, un eslogan muy breve, con una imagen entre sonriente, pensativa, no sabemos cómo describirlo, y muy personalista. Hablando de diferentes partidos, tenemos tracking electoral. Nuestra obligación es contárselo rápidamente, qué es lo que pronostican estos diferentes sondeos. El de GAT3, que viene publicándose desde hace unos días, el del Mundo, que van a ver, y el del País, que empieza hoy. El Partido Popular, 152 para Narciso Michavila, 110 el Partido Socialista, 31 Vox y 27 Sumar. Por su parte, en la portada del Mundo nos encontramos el que ofrece el tracking diario de Sigma 2. Partido Popular a la cabeza, ya lo ven, con una horquilla de hasta 145 escaños, por detrás Partido Socialista. Aquí Sigma 2 sí que coloca en tercera posición al Partido Santiago Abascal y por detrás estaría Sumar. Y el último que tenemos hoy, el tracking del País. Primer día de campaña, PP 127, 113 para el PSOE, 42 para Vox y Sumar 37. Yolanda Díaz, algunos de sus disparatadas propuestas en el programa electoral que hemos conocido en las últimas horas. Arranca la campaña electoral y los partidos políticos tienen 15 días para difundir sus programas e intentar convencer de sus ideas a los ciudadanos pidiéndoles el voto. El lema que ha escogido Sumar ha sido "Es por ti". Una de las propuestas que tenían pero han rectificado era expulsar del periodismo a quien manipule y desinforme. ¿Era para tener un control sobre las informaciones? Lo que más han repetido es la ya conocida herencia universal, 20.000 euros para los jóvenes y financiada con el impuesto a las grandes fortunas que quieren implementar de forma permanente. Quieren garantizar la presencia de personal técnico especialista en igualdad en todos los centros educativos para impartir contenidos sobre educación sexoafectiva. En el ámbito universitario quieren promover posgrados específicos de género y diversidad LGTBI. Incluyen nuevos tipos de violencia y su intención es fortalecer las que ya hay. Se elaborará un plan contra la violencia institucional en casos de violencias machistas. Del mismo modo, se hará especial hincapié en la violencia económica, que según ellos debería estar tipificada como una modalidad más de violencia de género, al igual que reforzar las instituciones, en su caso el Ministerio de Igualdad, para continuar, como dicen, con la labor emprendida hasta la fecha. Igual hay que modificarlo. Proponen una agenda feminista frente a la extrema derecha y crear una vicepresidencia de feminismos y economía de los cuidados y recuperar la Comisión Delegada de Igualdad. Estos son algunos de los puntos del programa electoral de Sumar, basados en igualdad, feminismo e ideología. Riera, hemos escuchado muchas propuestas económicas por parte de Vox, de Pedro Sánchez y alguna también de Yolanda Díaz. ¿Qué te parece? Vamos a ver, primero empecemos por la de Vox, que es la que más han podido explicitar. A mí la idea de bajar impuestos, es lo primero que quiero oírle a un político. Bajar impuestos es la única forma que hay de dinamizar la economía del país. Evidentemente, bajar impuestos sin bajar gastos es absolutamente imposible. Y entonces han hecho una propuesta que no es bajar gastos, que es hacer un presupuesto base cero. Con lo cual es mucho más interesante, porque si hay algo que puede llevar a una economía a quitar todo lo inútil, a reducir el gasto político a su mínima expresión, es precisamente un presupuesto base cero, que significa ni más ni menos que gastarte en lo que realmente necesita el país. Es olvidándote del pasado y empezar a construir un presupuesto desde cero. Con lo cual, ellos no van a gobernar, ellos no van a llegar a tener el poder para poder hacerlo, pero es magnífico empezar a tirar la idea de que se puede llegar a plantear un día un presupuesto un presupuesto desde el punto de vista desde cero. Bajar el IVA. ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo eso? Y seguiremos diciéndolo, yo creo que mucho tiempo. Pero es muy bueno que lo diga un político, no es bueno que lo diga yo, ni siquiera que lo digas tú. Es muy bueno que lo diga un político y que lo empiece a tirar encima de la mesa. Creo que la idea de bajar el IVA es absolutamente necesario. Creo que la idea de reducir los tramos de IRPF es absolutamente bueno y ahora les va a tocar negociar, si consiguen entrar en el gobierno, cómo se implantan parte de estas medidas. Con lo cual,
A mí el proyecto, el plan económico me ha parecido, desde el punto de vista de medidas organizativas y de reducción de impuestos, muy bueno. Por parte de Espinosa Los Monteros, creo que es un brillante político y que ha tocado todas las fibras, absolutamente todas las fibras que se tienen que tocar en este país. Necesitamos un plan agrícola, sí o sí. Necesitamos, para que el plan agrícola funcione, necesitamos tirar de fondos europeos para poder hacer todo el tipo de trasvases necesarios para el plan agrícola. Necesitamos mantener, que se sostenga el modelo del turismo y añadirle al modelo del turismo nuevas fórmulas para generar nuevos incrementos. Necesitamos la industria, y la industria automovilística es una de las claves de nuestro país y tenemos que seguir potenciándola y ayudándola para su desarrollo y no cargárnosla con la Agenda 2030. Con lo cual yo creo que las ideas las tienen bien claras. Hay algo muy novedoso que es la idea de coger a las grandes multinacionales del modelo americano y someterlas a unos impuestos. Yo creo que ha dicho algo antes que se lo puede permitir, es racionalizar el impuesto de sociedades y proponer desaparición de muchos impuestos locales, municipales y autonómicos, y eso puede racionalizar el sistema impositivo general. ¿Para qué? Para que sea fácil decirle a las grandes multinacionales americanas que es lo mismo pagar el 12% en Irlanda que pagar el 12% en España, y que además, pagarlo aquí, si no lo hacen, puede ser una penalización. Entonces, creo que el plan es bueno. A mí me parece, primero, que tienen un programa económico. Vox tiene un programa económico muy completo. Eso significa que hay un equipo de gente detrás que está trabajando eso, que conoce los temas, que se los sabe y que es capaz de plasmarlos en un papel. Eso para empezar a hablar del asunto. Segundo, importante e interesante políticamente que hayan salido dos personas como Jorge Buxadé e Iván Espinosa Los Monteros, a los que se les está llevando a una especie de teórico enfrentamiento y que no podrían estar juntos, que no están... Bueno, entre Jorge Buxadé e Iván Espinosa Los Monteros no hay ningún enfrentamiento, ninguno. Lo he podido comprobar personalmente y hablarlo personalmente con ellos. Y me parece interesante que las dos, que son dos personas extremadamente bien preparadas, bien formadas, hayan salido juntos a explicar el programa económico de Vox. Yo creo que hay algunas cosas que a veces son más complicadas de explicar, pero que a la gente sencilla sí deben conocer, porque es muy importante. En este carro en el que vamos todos, yo siempre comparo la sociedad con un carro, ¿no? Gente que va tirando del carro, gente que va montada en el carro. Y yo siempre digo lo mismo, encima del carro deben estar los que deben estar. Los demás, las mujeres embarazadas, los ancianos, los enfermos, los discapacitados, encima del carro. ¿Por qué? Porque todos los demás tenemos la responsabilidad de ayudarles, de llevarles para adelante, de tirar de ellos, ¿no? El problema está en cuando los que hacen programas económicos están pensando solo en los que están encima del carro, sin darse cuenta de que si no hay gente y hay condiciones de contorno suficientes para que los que están tirando del carro puedan tirar de él y puedan hacerlo cada vez mejor y puedan tirar con más fuerza y pueda haber cada vez más gente tirando del carro, etcétera, el carro acaba parado. Bueno, yo veo programas electorales de la izquierda que están dirigidos a que el carro acabe parándose, y están los programas electorales, que pueden tener sus discrepancias, que sirven para que el carro funcione, para que el carro tire, para que el carro ande. Bueno, cuando tú, por ejemplo, entiendes que si bajas las cotizaciones sociales, lo que consigues es subir los sueldos, los salarios de la gente, estás dándole un giro a esa visión tuya de que bajar impuestos es de derechas o va contra los pobres, tal. La gente, un trabajador normal de una empresa con el salario medio de 1.200, 1.300 euros al mes, quien contrata a esa persona no paga 1.200 euros, paga 2.100. Paga 2.100. Es decir, si en vez de esos 800 euros que el empresario se ve obligado a pagar a alguien que no es el trabajador,
los pudiera destinar una parte al menos al trabajador, imaginaos la mitad, ese señor que cobra 1.300 cobraría 1.700. Y los salarios en este país serían mucho más dignos y más esperanzadores. Si los ayuntamientos, las diputaciones, los organismos públicos, las grandes empresas públicas desamortizaran sus bienes, como Mendizábal hizo en su momento con las manos en las tierras que estaban muertas y que lo hicieron para compensar ese enorme déficit que tenía en ese momento la hacienda pública en España, si desamortizáramos todos aquellos bienes, edificios, terrenos que tienen los gobiernos, que tienen las instituciones públicas, bajaríamos el precio de los suelos, bajaríamos el precio de la vivienda, conseguiríamos enormes recursos para el erario público que no tendrían que salir del bolsillo de las gentes. Si entendiéramos que este país necesita población, porque se está despoblando, porque ya este año han muerto más personas de las que han nacido, cosa que es en unas sociedades suicida. Si mueren más gentes de las que nacen, vas al cero, vas a la nada, vas a dejar de existir o simplemente vas a convertirte en otra cosa. Si entendiéramos que a esa gente hay que ayudarla, a este país hay que ayudarle para que tengan hijos, no para que puedan matarlos cada vez con más facilidad, sino para que los tengan y para que las personas jóvenes tengan ganas de tener hijos, se sientan estimuladas por la sociedad, por la esperanza. Esa propuesta que ha hecho Vox de que con 4 hijos, yo diría con 3 hijos, como en Hungría, ya no pagas impuestos. Con 3 hijos ya no pagas impuestos, porque lo más importante que tenemos que hacer ahora es tener hijos. Es tener hijos. Y para eso, las reducciones de IVA como las que plantean para los bienes esenciales, los pañales de los bebés son bienes esenciales y pagan un 21% de IVA. Los condones no son bienes esenciales y pagan un 10%. Es decir, hay muchas cosas en torno a un programa económico. Yo me he sentido feliz y contento de escuchar este programa económico. Puedo tener mis diferencias de matiz, pero si me cuentan que van a hacer un presupuesto base cero, porque me tienen que contar cómo van a recaudar, cuánto van a recaudar, pero sobre todo me tienen que contar en qué se lo van a gastar. Porque en qué se lo gasten va a depender cuánto tienen que recaudar. Y si recaudan más de la gente, menos habrá para que el país crezca. Estoy contento con este programa económico de Vox y si la izquierda gana, que sepáis que podéis pasarlo muy bien un ratito. Pero 2 meses después estaréis en la miseria. Es la receta de siempre, la receta de Cuba, donde hoy no tienen ni pan para comer. La receta de la Unión Soviética, la receta de los países comunistas. Esa es la receta. Carmen Francas, os pido un comentario breve. Naturalmente que no puedo contraponer ningún criterio económico ante quienes saben mucho más de economía que yo y que además con su trayectoria lo han demostrado. Pero yo lo voy a llevar un poco al terreno de mi visión política y también mi visión familiar. Si en una familia gastas mucho más de lo que ingresas y no ahorras nada, evidentemente ocurrirá, como ha dicho Julio, te diviertes un momento, pero luego estás a la desesperada. Entonces, el gasto público de este país es inmenso y me ha alegrado muchísimo ver esa presentación económica de 2 miembros importantes del partido Vox, al cual digo muchas veces que no pertenezco porque quiero estar en la libertad de decir con independencia lo que pienso, y me alegro además porque han demostrado conocer, saber, proponer, haber estudiado la economía de este país y hacer propuestas serias y responsables. Y esa es la imagen que dieron contra la imagen de aquellos que quieren decir, un adjetivo político, la ultraderecha, no tienen cuadros, no saben gobernar.
desde luego, si se aplicaran las ideas que ahí han hablado, que han defendido, no solo al pueblo en general, sino también han hablado de las pymes, de las pequeñas empresas, de las grandes empresas, del turismo, de efectivamente dónde se puede ahorrar y dónde se puede evitar el despilfarro. Hay ejemplos pequeños pero que son grandísimos. Ahora todos hablamos de correos, porque todo el mundo o millones de personas van a correos por la necesidad del voto. Pues el señor Sánchez puso a un amigo simplemente, no por cualificación, al frente de Correos. Y Correos ha perdido desde el año 2018 1.100 millones de euros. Esas son cifras que al final se restan en todo ese gasto público. Francas. 3 cosas muy rápidas. Cada vez que Julio habla del carro me inspira a mí ideas. Por ejemplo, yo añadiría una a lo que dices del carro, que la izquierda, en este caso creo que Pedro Sánchez, lo que está diciendo los que están abajo es decir, yo te subo arriba para que me votes. Con lo cual tendremos uno menos a tirar y uno más a pesar, con lo cual el carro va a acabar haciendo lo que dices tú, ¿no? Me ha parecido, me ha chocado el orden, por eso quiero verla otra vez esta rueda de prensa, porque me ha parecido que lo de Iván tenía que ir antes, porque era, diríamos, el análisis de situación. El análisis de la situación, es decir, qué está pasando, y lo de Jorge Buxadé era, es decir, para esto vamos a hacer estas 35 cosas, estas 40. Pero, en fin, como lo han hecho al revés, me lo voy a mirar, porque igual yo no me he enterado de alguna cosa. Me ha parecido que no se iban por las ramas, al menos en la primera parte. La segunda estaba muy bien, pero la primera ha sido muy clara los objetivos. Y una cosa que diría, me ha recordado un anuncio que en televisión lleva unos cuantos años, aunque lo van cambiando, que es ese anuncio de un actor muy conocido, un tal Resines, donde o bien anuncia un reloj con chorreras, o bien anuncia una guitarra que tiene muchas cosas, y lo que está diciendo el anuncio es, si a la guitarra le quitamos todo eso, queda una guitarra perfecta, toca perfecto y cuesta la mitad. Pues un poco lo que están vendiendo Vox, y me parece que yo lo compraría al menos inmediatamente, es, si quitamos todas las chorradas que adornan el Estado, pues nos encontraremos con el carro mucho más eficaz, correrá mucho más, y por tanto será un carro que servirá para algo. Última pausa de publicidad del día de hoy y enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña y nuestra mesa. Gaby Serrano con sus crónicas de manicomio. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Vamos a contar que los Países Bajos prohíben el uso del teléfono móvil en las aulas, y esto se extiende también a tabletas y a relojes electrónicos, ya que consideran que son elementos que perjudican para el aprendizaje. El gobierno, es verdad, que ha dicho a los colegios que tienen la última palabra si quieren restringir mucho más esta norma, y si ven que en 6 meses no hay mejoras, pues pueden ir poco a poco poniendo más normas, y se une así a países como Italia y Francia. En estos casos, Alba, está centralizado todo, y en el caso de España no es así, ya que aquí cada comunidad autónoma tiene la competencia para decidir, y aquí, por ejemplo, Galicia, Castilla-La Mancha y Madrid sí que está prohibido, y está relacionado mucho con un informe sobre comprensión lectora, que en el caso de España ha bajado 7 puntos en los alumnos de 9 años en las aulas, y está influyendo mucho y está afectando el móvil, los dispositivos electrónicos, al rendimiento de los estudiantes. Y aquí salen diferentes debates. Uno, si sabemos que los teléfonos móviles afectan al rendimiento y al aprendizaje, ¿por qué no se prohíben de las aulas? Y en muchos casos se puede llevar también al patio del recreo, porque muchas veces en las aulas está prohibido, pero salen y se ponen a jugar con el móvil y a enviarse, que esto con las redes sociales llega a otro problema, mensajes de texto, de aquí sale el bullying y tal, pero bueno, nos centramos en el aprendizaje. ¿Y por qué no la competencia es estatal? El Estado decide y así pues es una norma general para todos. Sobre todo que el dato de que España ha bajado desde el último informe, que fue 2016, y este es de 2021, ha bajado 7 puntos con la media europea. Estamos en 521 y la media europea de la Unión Europea es de 528. Gaby, deja que el Estado no decida nada. No, por favor, es que el Estado es un gilipollas que ponen ahí de repente y se le ocurre algo. O sea, eso es el Estado. El Estado no es... Puede ser un gilipollas el Estado. Entonces, en vez de que lo decida el Estado, mira, los padres, los profesores se juntan, valoran, hacen informes serios, controlan la utilización de los artefactos, pero deja el Estado para lo mínimo, déjale.
Me refiero más, Julio, que si en el caso, por ejemplo, Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia, como he mencionado, está prohibido y los resultados están yendo bien en algunos casos, ¿por qué no el Estado en este caso decide, oye, por qué no se extrapola a las diferentes comunidades autónomas? Porque al final la educación es la base y hay que ir todos a una en este sentido. Sí, sí, por eso te contestaba así. Pero todos me da igual que coincidimos. comunidades autónomas, pero principio de subsidiariedad. Deja que los padres y los profesores y tal, si son profesores con cabeza, porque hay cada cabeza de chorlito por ahí suelto también, y de chorlita, de chorlito y de chorlita. Te falta el perdona. chorlite. Y no, yo los profesores de chorlite no, prefiero que no haya ninguno. A mí lo que me ha gustado es que aquí no es ni Países Bajos, ni es un colegio, ni es un aula, con lo cual no nos van a quitar el móvil, porque sin eso nos faltaría bastante información continuamente. Pero estamos hablando que los niños están al final todo el día pegados a una pantalla, Era que un están bajando comentario- comprensión lectora, Era un que tienen comentario la cabeza irónico. llena de... Era un comentario irónico, jocoso. Ah, te Y a unas faltaba el cartel, no me y a daba unas cuenta yo aulas entonces. que es que no me lo trae, el cartel no me deja. Pero yo recuerdo Yo en las a aulas leer- lo quitaría desde hace tiempo, todo ese tipo de cosas, pero no tendría ninguna duda. Y creo que en las familias, según queda darle un móvil a un niño, es como poner una televisión en su habitación, cosa que se hizo cuando yo daba clase, y niño que tenía habitación en su habitación, acababa gili, L. Pero si van los niños en el cochecito y ya van con juguetes de ese tipo y no se lee. Pero, Yo sí, recuerdo pero- a leer en alto en las escuelas diferentes párrafos de diferentes libros y era buenísimo. Es que encima el uso del móvil tampoco hace que tengamos muchísimas más faltas de ortografía. Bueno, eso imaginaos es al niño. brutal, eso es brutal. Y lo que se aprendía de memoria y que uno no lo olvida. Gaby, tienes que ir a comer a Malasaña 28, al Bolívar. Pues si me invitan, yo voy encantado. Por supuesto que sí. Tienes que ir a comer al Bolívar, a Malasaña 28. Creedme que es un espectáculo. Se llama Bolívar. Tienes que ir, se llama Malasaña Bolívar, pero es 28. Concha y su hijo Ángel, que son un encanto y se come. ¿Y son venezolanos? Y a esta hora, no sé qué van a ser venezolanos. Tienes que volver a poner la carta en el... Lo que era leer Ay, y la tenéis memoria. que ir, ¿eh? Bolívar, Malasaña 28. Porque como- al lado de los bulevares, sí, por supuesto. Y Como pienso mandas volver. 200 cosas al día, para buscar ahora aquel, hay que volver tan atrás que ya me pierdo. Pero vamos a ver, en internet buscas... No, bueno, tú no eso- tienes prohibido el móvil, pones restaurante Bolívar, Es Malasaña verdad, no es- 28. Porque no está en el Al lado de los colegio. bulevares, no tienes que meterte en el centro de Es Madrid. verdad, no nada. estamos en Malasaña Países Bajos ni es un aula. Ni en el Preguntas por colegio. Ángel y dices, oye, que he oído ahí en el Toro Televisión que se come muy bien. Ya está. Seguro que os invitan a algo además. Es que es maravilloso, pero de verdad que es, no lo digo por decir, es que es un espectáculo cómo se come y qué bien de precio. Eso está bastante bien también, ¿eh? Qué bien de precio. No Sí, está sí. bien. Perdona, Gaby, Fíjate. pero... Porque a precio de oro se come bien en muchos En el sitios. manicomio, ¿qué tal? Pues Perdón. aquí estamos. Se va un día llevando. más. Gaby, gracias por contarnos Muchas esta gracias. noticia. Nos queda Muchas poquito gracias. tiempo, pero me gustaría que vieran una referencia que hemos hecho al inicio de este programa sobre cómo 1 de cada 10 españoles no tiene para gastos esenciales. Las familias que se estiman que no llegan a final de mes para poder hacer frente a esas facturas de cosas vitales, se estima que son más de 1,5 millones. 1 de cada 10 familias viven al día y el poco dinero que tienen en la cuenta ya no les sirve ni para cubrir los gastos más esenciales. Esta es la realidad de muchas familias en nuestro país y que el Banco de España califica de alarmante. El encarecimiento de la cesta de la compra, la inflación, la subida de los tipos de interés y el coste de las hipotecas están ahogando a los españoles. A día de hoy, el 9% de los hogares no puede ni afrontar con su renta bruta total los gastos para comer, pagar la luz o el agua, el alquiler de su vivienda o el desembolso que tengan que hacer para pagar posibles deudas bancarias. Estamos hablando de más de 1,6 millones de familias con facturas superiores a lo que ingresan por mes. Y esto es así a pesar de que el mismo informe del Banco de España asegura que las familias están recuperando parte del poder adquisitivo que han perdido en los últimos años. Y aunque los efectos del encarecimiento de los precios se notan en todas las familias, es en las rentas más bajas donde el impacto es mayor, ya que tampoco tienen suficiente dinero ahorrado para afrontar sus gastos. En esta situación se encuentra el 4,1% de los hogares, cuando en 2020 eran el 3,4%. Queda claro así el impacto que la elevada inflación está ejerciendo sobre la situación financiera de las familias, lastrando de lleno su bolsillo y dificultando ya no solo el llegar a final de mes, sino también su propia alimentación. La podría poner. Hablemos, Pero ahora José que es Ramón, campaña. de deuda y recaudación. Vamos a ver.
esta mañana me he levantado tempranísimo, como siempre, porque tenía previsto ver una cosa que ayer se publicó, pero no se publicó. Es decir, el Tesoro Español anunció la compra, o sea, el total de la deuda en circulación a día 30 de junio, pero publicó el de mayo. Últimamente se equivocan muchos organismos, yo creo que hay mucho nerviosismo. Con lo cual, a las 4 de la mañana, y mientras me estaba lavando los dientes, he cogido el teléfono móvil y me he conectado al Tesoro Público y lo he encontrado. ¿Y tú conectas al Tesoro Público mientras te lavas los dientes? Sí. Sí. Es para saber si de ¿Hay verdad quien sabe estaba... hacer dos cosas a la vez? Sí, era Yo para no soy saber capaz. si estaba, ¿Y si cómo estaba va? el No dato soy o no capaz. estaba ¿Y el dato. está o no? Está el dato. Está el dato. Está el dato. Ojo Y al tenemos dato. el dato. Y el dato es terrible, no. Más que terrible. Lo siguiente. Es horrible. No, vamos a ver. Entonces, lo que le he pedido a Alba es que nos pusieran aquí hoy lo que el Estado ha ingresado en los 5 primeros meses del año, que son nada más que 177.848 millones, que además son 11.443 más que el año pasado, a esta época llevábamos ya 20 y tantos mil millones más de recaudación. Digo, a mayo, ¿vale? Intereses. A mayo, es decir, el incremento de la deuda había sido de 41.000 millones. Bueno, pues a junio había que pagar extras de empleados públicos, ha habido que pagar extras de pensionistas. La deuda a 30 de junio se ha incrementado en 66.613 millones de euros de enero a junio. Es decir, estamos a un ritmo de 11.100 millones de endeudamiento al mes. Y si tomamos desde el 30 de junio del 2022 al 30 de junio del 2023, nos hemos endeudado en 102.696 millones de euros. Esto es una auténtica barbaridad. Esto es una auténtica salvajada. O sea, un país que tiene previsto y comunicado a Bruselas que nos vamos a endeudar en todo el año en 70.000 millones, y puedo enseñaros los documentos oficiales porque se publican a través de la Intervención General de la Administración del Estado. El documento oficial que se envió a Bruselas con fecha 31 de marzo, el día 20 de abril, dice que el endeudamiento de este país total va a ser de 70.000 millones. Aquí estamos hablando de 66.613 millones de euros, solo el negociado de Pedro Sánchez. Sobra lo de mensual en el último apartado. Faltaría un dato. ¿Qué intereses supone eso? No, vamos a ver. Es decir, los tipos de interés han ido subiendo permanentemente. Ya se está pagando por deuda, por la parte de obligaciones a 50 años aproximadamente, ya se está pagando un 4,5%. Sí, pero él está hablando de incremento de deuda, ¿eh? Pero, teníamos una deuda de 65.000, prevista, ¿no? 65. Sí. Teníamos prevista para todo el año 70 y ya nos hemos endeudado en 66 en los primeros 6 meses. Meses. Claro, es que esto es de coña. No, es que esto es... Y viniendo el dinero de Europa. Pues nada. Solo le ha servido para tirar... Los que ganan el 23J... No hablemos del dinero de Europa. Esto es lo que nos hemos gastado entre ingresos y gastos. Y si le preguntas a la chica esta, que es la ministra Calviño o a Sánchez, y te dice que eso no es gasto, sino que es inversión, ¿qué le dirías? No, vamos a ver, esto no es mentira, porque... Pues eso, es mentira. Dilo, es lo que es quiero oír. Mentira. Sí. En estos momentos, la deuda nunca puede ser inversión. En estos momentos, la inversión real del Estado, de la Administración Central del Estado, que tenía previsto invertir 16.000 millones, 16.000 millones en todo el año, lleva en estos momentos, a 30 de abril, 2.600 millones. Es decir, ni siquiera ha llegado a los 4.000 millones que debería de haberse gastado, los 5.000 millones que debería haberse gastado en el primer cuatrimestre del año. No se está gastando ni un duro en inversión. Y amortizar nada.
No, amortizar. ¿Cómo se va a amortizar si estamos generando una deuda nueva de 66.000 millones? Sí, este tipo se está gastando, Y da, y vuelve a dar. Mucho más de lo que estamos ingresando. Y estamos ingresando 177 a mayo, que hasta cierre de junio van a ser 220.000 millones. Este tipo se está gastando lo que no tenemos para dejar este país arruinado. José Ramón, si supieran los españoles en qué se gasta su dinero, claro. Yo creo que el desfibrilador de nuestro amigo Adolfo se lo traga alguno no que sería suficiente, de verdad. Si supierais Efectivamente. en qué se gastan el dinero y cómo se lo gastan, os echaríais las manos a la cabeza. Es un disparate, es una estafa. Una estafa de la que nunca nos van a contar nada. Aparte de lo que roban, está lo que gastan de más que no tendrían por qué gastar. Entonces, la gente tendrá algún día, bueno, lo que pasa es que como ya debemos tanto, tendrá que despertarse. Es que no. Y hasta aquí hemos llegado, pero hoy no hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Nos despedimos, pero ya saben que para seguir informados, el canal de Telegram de Julio Eriza el Toro. Esta tarde la redacción abierta con Xavier Orcajo, que además a partir de las 8:30 podrán escuchar a Santiago Abascal en ese mitin de partido en Valladolid. Este domingo, cita aquí con palomitas en el Toro Televisión con ese peliculón. Y también más información en nuestra página web www.eltorotv.com. Les veo aquí el lunes, como siempre, puntual a las 12 en Dando Caña. Que tengan un feliz fin de semana.